de la asamblea, de los que nos congregamos como es costumbre todos los domingos, miércoles y sábados, y también por los que vienen por primera vez y los que por dificultades, por enfermedades o por los motivos que no hayan estado viniendo, pues damos la bienvenida, pidiéndole a Dios sabiduría, entendimiento, que esta tarde sea de mucha bendición, que nos gocemos en su presencia, más que todo pues sentir que la presencia de Dios está en nuestras vidas, más en estos momentos, ¿no?, donde estamos pasando pues muchas cosas que a veces nosotros los humanos no entendemos, pero que Dios sí que lo entiende todo y Él nos mostrará lo que de verdad quiere de nosotros. Pues vamos a leer un versículo de la Biblia, un pequeño versículo que está en Romanos 8. En Romanos 8, 26-27. De igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros, con gemidos indeseables. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por nosotros, por los santos. Bueno, creo que todos queremos ser santos, ¿verdad? Pero para eso tenemos que hacer muchas cosas y más que todo, pues, pedirle sabiduría y entendimiento, el Espíritu Santo en nuestras vidas. También se me ha olvidado agradecer a los que están por internet conectados viendo la prédica, a la pastora Mercedes, que seguro me está viendo, que Dios la bendiga y que es una persona muy especial en mi vida. Así que, hermanos, pues, como les decía, el Espíritu Santo viene a nuestras vidas cuando nosotros lo pedimos. Yo siempre, más que todo, es lo que más pido, sabiduría y entendimiento de su palabra, para que Él sea conduciendo nuestras vidas. Pues ahora de momento pues venimos, vamos a hacer una pequeña oración. Puede pasar el pastor Alexander a hacer la oración de bienvenida. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a orar, pero no solo es una oración, como quien dice, una oración más, sino una oración rogándole al Padre por nuestras necesidades y agradecerle por lo que Él ha suplido a nuestras vidas. ¿Cuántas veces hemos pedido oración por un familiar que está enfermo, que está en la cárcel y tenemos que tener un agradecimiento? Así que vamos a inclinar nuestro rostro en reverencia a Dios y vamos a presentarlo delante de Dios. Amantísimo Dios que habitas en gloria, le damos gracias por este privilegio que usted nos da, Señor. Que sea usted guiándonos en todo momento. Bendecimos este ministerio Maranata, Señor, que sea para honra y gloria suya en todo tiempo. Así bendecimos a cada amigo, cada hermano, al pastor de este ministerio, Señor. Que sea usted glorificándose y hablando por cada uno de nosotros, Dios. Úsanos como un vaso de honra, Padre, para tu gloria. También, Señor, le damos gracias porque ha escuchado nuestras oraciones, ha escuchado nuestro clamor a todo aquel que está enfermo, aquel que está preso, aquel que tiene necesidad, aquel que está pidiendo, Señor, sabiduría, entendimiento y amor. Así también, Padre, oramos por aquellas personas que viven en las calles, debajo de los puentes, en los parques, sin tener una cobija para arroparse, Señor. Que sea usted
proveyéndoles a cada uno de ellos, así también a aquellos que están con hambre, sin alimento, Señor, que sea usted enviando ángeles a servir, Padre amado. Oramos por aquellas personas que están en los hospitales, enfermos, aquellas personas que están presos, pero también que creen en ti, Señor, que sea usted llevándose la honra y la gloria en todo tiempo. Muchas gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Y la iglesia dice... Bueno, pues ahora vamos a pedirle a los grupos de danza que pasen arriba. Buenas tardes, hermanos, les saludo con la paz del Señor. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. ¿Cuántos están gozosos de que hoy nuevamente las misericordias del Señor han sido renovadas hacia nuestras vidas y podemos estar aquí en su casa, ¿no? Disponiendo nuestro corazón a exaltar y glorificar su santo nombre. Amén. 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 Bueno, les cuento que ayer, mientras los chicos se colocan, fuimos a Alicante otra vez a visitar una iglesia y en Castalla, un pueblo que se llamaba Castalla, se me había olvidado. Y la verdad es que fue de gran bendición, pudimos compartir con un pastor que conocimos hace poquito, ellos estaban de aniversario, cumplían 22 años y fue de gran bendición para nosotros. Habían pastores un montón de pastores, la verdad que fueron un montón de hermanos y fue de gran bendición. Fuimos con mi familia, nosotros 6, y pudimos llevar una canción, una alabanza, y fue de gran bendición para los hermanos. Y bueno, también nosotros pudimos disfrutar, ¿no?, del talento, del don de Dios, de otros hermanos que también colaboraron, ¿no? Tuvo una oportunidad de un chico, un guitarrista gitano, que ya se imaginan cómo tocan los gitanos la guitarra, excelente, y la verdad es que nos encantó. Y luego también cantó una mujer junto con su hija o con una niña, no sé si sería su hija, también así voz agitanada. La verdad es que súper bien, ¿no? Todo para la gloria del Señor. Y eso, fuimos muy bendecidos, al menos yo. Y nada, ¿ya estamos? Vale. Empezamos, levanto mis manos. Te invito a que te pongas de pie si estás sentado y que podamos entrar en este momento de adoración. Gracias te damos, Señor. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, Gloria a Dios, gloria a Dios. aunque tenga 1000 problemas. Aleluya. Levanto mis manos,
no tenga fuerzas, levanto mis manos, aunque tenga 1000 problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van, nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible, todo esto es posible cuando levanto mis manos. Levanto mis manos. Te invito a que levante tus manos al Señor, aunque no tenga fuerzas. Oh Señor, levanto mis manos, aunque tenga 1000 problemas. Una vez más levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. Sí, Señor, levanto mis manos, aunque tenga 1000 problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van, nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible, todo esto es posible cuando levanto mis manos. Aleluya. Te adoramos, Señor. Gracias, Señor, por Confiamos tu en presencia ti, en tu este palabra, lugar. Señor. Descansamos Te en tu paz, exaltamos, oh Padre. Rey. Tú tienes el control de todo. Santo eres tú, Señor. Alaba y exalta el nombre del Señor. Dile gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu paz, por tu amor. Aleluya. Gloria a Dios. Sí, Señor. Te alabamos, oh Rey. Cuando levanto mis manos, cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir Aleluya. el fuego. Cuando levanto
fuerzas Dios te da. Más fuerzas tú me das. Todo esto es posible, todo esto es posible cuando levanto mis manos. Todo esto es posible, Todo esto es posible. todo esto es posible cuando levanto mis manos. Todo esto es posible, todo esto es posible cuando levanto mis manos. Dale un fuerte aplauso al Señor. Y también de la recompensa, ¿no? Entonces, se me vino a la mente este versículo que dice así, dice, fíate de Jehová, desde el 5, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Yo, bueno, como todos saben, hice un paso de obediencia y me he casado. Y desde que me he casado, el Señor ha bendecido mi matrimonio y mi casa, ¿no? Como todos saben, ya tenemos nuestro cochecito, gracias a Dios. Y yo quiero recalcar esa palabra, teme a Jehová, ¿no? Porque todo el mundo se piensa que teme a Jehová es tenerle miedo o otra cosa, ¿no? Y yo hoy escuchando a Andrés Corson, un predicador, dice, el temor de Dios no es tenerle miedo a Dios, sino que es tenerlo en cuenta en todo lo que hacemos. En el versículo, sigo. Dice, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y será lleno tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Amén. El temor de Dios hace eso, que el Señor nos bendiga. Amén. Y como dice, no es tenerle miedo, sino tenerlo en cuenta en nuestras acciones, en nuestros hechos, en todo lo que decimos, ¿no? Antes de hacer algo, pensar en Dios y hacerlo como un verdadero cristiano. Eso es lo que yo tenía para ustedes y espero que sea de bendición. Muchas gracias. Bueno, ahora tenemos la participación de la prédica del pastor Castaño, que vendrá el pastor Osvaldo a presentarlo y a orar por él. Gracias, hermano, Dios me la bendiga. Bueno, muchas gracias, disculpen la interrupción recién, no es para alentarlos, hermano, por favor. No se sienta ahí, ni menos Karen, por favor, Dios me la bendiga. Gracias por la participación. Quiero felicitar a las hermanas mujeres, porque me están informando a mí, tengo alguien que me comenta, están haciendo oraciones, ¿no? Cada 2 días, ¿no? Y el pastor Gonzalo dijo recién, hermano Gonzalo dijo, obediencia, temor, obediencia, temor, bueno, y otra cosa más dijo recién, recompensa. Y no vamos a tener recompensa si no tenemos obediencia, hermano. Porque dice en Josué 1, 7, 8 y 9, el versículo que digo que es la solución para todo nuestro problema, leer la palabra de Dios, átela a tu cuello, porque entonces dice cuando leas la palabra, y aparte dice 4 veces, porque
esfuérzate y sé muy valiente. Esfuérzate y sé muy valiente. Así que usted viene cansado, viene con lucha, esfuércese y sea valiente. Viene cansado, esfuércese. Eso es lo que le decía a cada instante. Y lo dice 4 veces. Yo pensaba que eran 3, pero lo dice 4 veces. Y cuando nosotros tenemos la palabra de Dios y la obedecemos, dice ahí Josué 1, 7, 8 y 9, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, felicitar a las hermanas mujeres y sea obediente. Sea obediente. Si no podemos amar a nuestro hermano que lo tenemos al lado, ¿cómo vamos a amar a Dios que no lo vemos? Eso lo dice la Biblia, no lo dice San Osvaldo 25:4, ¿no? San Mateo, no, lo dice la Biblia, la palabra de Dios. Si yo amo a mi hermano, ¿quién es el fiel reflejo de Dios en esta tierra? Mi hermano, el que está a nuestro lado, el que nos está ayudando. Así que sé que esta última oración estuvieron 13 hermanas, ¿no? ¿Quién estuvo? A ver, de los que están aquí, ¿quién estuvo? ¿Vos, Karen, estuviste? ¿También? Ahí estuvo. ¿Quién más estuvo? La Lorena, muy bien, Jennifer, la Jenny, la Karen. Bueno, faltan algunas, ¿no? Así que ahí se va y se nota. Es una llamadita. Y después luego nosotros vamos a tener que hacer lo mismo, los hombres, porque nos están pasando el trapo, literalmente. Esto es una guerra, hermano. No es con el enemigo. No. Acá tenemos que sobresalir, no podemos ser menos, ¿no? Dios nos coronó, nos dijo, ustedes son la cabeza, así que nosotros con amor y obedeciendo a nuestras mujeres vamos a hacer la reunión de varones también, como se dice por ahí, macho dijo la partera, ¿no? Y vamos a hacer nuestra reunión y vamos a trabajar también juntos. ¿Cuántos se animan de los hombres? A ver. Ahí, Emiliano está por ahí. Ayrton, ahí está Juan. Vamos, Juan. La mujer le levantó la mano, Juan. Hermano, le damos gracias a Dios. Hoy nos visita, que lo venimos anunciando, no me voy a extender más. Estamos en victoria. Ahora, ¿usted quiere estar en victoria? Péguese al montón. Péguese al montón, ahí, donde estamos todos juntitos, porque el que está por allá al fondo, la oveja que está en lo último, la oveja que anda, es la que tiene más posibilidades de que el lobo la ataque, porque está por allá sola con pensamientos que no son por ahí del Señor y trabas y lucha. La mentalidad del hombre es así, chiquita. Algunos son pum para arriba, otros son más. Entonces, pero si estamos en el lugar donde Dios nos, en el redil, no sé cómo se dice cuando es a la manada, se le dice a la manada, pero es la manada de perro, pero rebaño. El rebaño, gracias, hermano. Entonces, esté junto al rebaño. No se sienta desplazada. Estamos trabajando para el reino. Y bueno, y agradecidos a Dios, estuvimos ayer en una iglesia que le contaban a los hermanos, yo no sé si te acordás, nosotros estamos congregando en Torrevieja, llegamos en el 2004, le cuento esto y le doy al pastor, y nos empezamos a congregar en una iglesia llamada Asamblea de Dios. Asamblea de Dios está a cargo del pastor José Cantalejo, en los cuales ellos estaban trabajando con 3 o 4 hermanos y pastores finlandeses. Uno se llamaba Olavi, el otro se llamaba Juan Cansen y otro se llamaba Mika Sarka. Entonces vamos entrando 130 kilómetros, nos vamos para Castalia, llegamos, entramos a la iglesia. ¿Quién me recibe después de 18 años? Este hermano es pastor de la iglesia, presidente de la iglesia de Filadelfia, con más de 13 obras en Filadelfia y en Finlandia. Y me recibe él, hermano, después de 18 años. Ahora, yo no creo que sea una casualidad. Nos hemos tomado los teléfonos, le dije que cuando pasaran por aquí,
Él está muy cambiado y yo también estoy muy cambiado. Era tan flaquito. Y bueno, Dios tiene propósito. Hemos podido compartir con los pastores ahí un montón, lindo. Y nada, todo para gloria de Dios. No tengo ningún impedimento o nada que me detenga cuando se trata de las cosas del Señor. Ahora la pregunta sería al revés: ¿qué es lo que te está deteniendo a hacer la voluntad del Señor? ¿No? Yo dije no tengo ningún impedimento o nada, o desplazo todo cuando tengo que servir al Señor, pero si hay algo que te está deteniendo, hay algo que te lo está impidiendo, pedile al Señor que te ayude, ¿no? Que nada impida el trabajar, el obrar con los hermanos. Hoy nos está visitando el pastor José Castaño, ¿no? Te hemos nombrado, hasta que te conocimos, te hemos nombrado hasta con la hermana Lorena, lo mandamos, no sé, cualquiera le mandamos, César Castaño, de cualquier nombre. Y ahora estoy en duda yo, ¿cómo se llama el pastor? El hermano José Castaño, el pastor, está pastoreando una iglesia, él nos va a contar algo. Y nos está acompañando con 2 hermanos. Uno casi está pastoreando ahora. ¿Cómo era su nombre? John Mario. ¿Y tuyo? ¿Marco Aurelio? Tenemos a Marco Aurelio con nosotros. Qué bueno, che, mirá vos. Dios me lo bendiga. Nosotros le vamos a dar una oportunidad a ellos. O el pastor primero, como usted quiera hacerlo. Venga pastor, vamos a hacer una oración y ya el pastor le va a dar oportunidad. Vamos a recibir al siervo, le damos gracias a Dios. Vamos a orar por el siervo, por la palabra que va a traer. No se tome prisa, tranquilo, si no tenemos que dar. Y le vamos a dar, después usted le da una oportunidad, ¿vale? Vamos a extender nuestras manos hacia el pastor. Vamos a orar por él porque la palabra ya es bendita, pero nosotros oramos para el siervo para que su Espíritu Santo tome el control en este día como un compañero, te toco, de milicias, y que Dios pueda hablarnos a través de lo que Dios puso en tu corazón. Oramos. Padre, te damos gracias en esta tarde por tu inmenso amor y misericordia. Has traído a tu siervo, Señor, de casi, 700 kilómetros, y has depositado una palabra, y una palabra rema, Señor, en su corazón, la cual Él va a exponer hoy, Señor, y va a hablarnos desde su corazón, nos va a decir todo lo que tú le has dicho, Señor. Nosotros, Señor, la escucharemos, la atesoraremos, y por sobre todas las cosas, como digo siempre, la pondremos por obra, Señor. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a dar un fuerte aplauso a Dios por la vida del pastor José Castaño. Predica arriba. Gloria a Dios. Y los hermanos ahora van a saludar. Salude y ¿cómo quiere usted hacer? Les bendecimos en el nombre del Señor. Un honor estar acá con ustedes, es un grato privilegio. Y como decía el pastor Osvaldo, pues nos acompañan 2 personas. El pastor John, que está pastoreando allí por Burgasov. Y bueno, quiero que él pase por acá y pues un saludo. Y también, ¿verdad? Marco Aurelio pues está en la cabina de megafonía también de esa iglesia. Pues pasen los dos y saluden a la iglesia, sí, pasen. Gracias, pastor. Iglesia, buenas noches. Verdad que es un privilegio enorme cuando nos damos cuenta que trabajamos en el reino de los cielos. Nos damos cuenta que trabajamos para el reino cuando nos reciben de la manera como nos han recibido, con un fuerte aplauso, con una bienvenida calurosa. Por característica de nuestro ministerio hacemos lo mismo, ¿sabe? Le damos la bienvenida a las personas, declaramos que permanezcan, que crezcan en el ministerio. La idea no tenemos celo religioso, no tenemos ningún celo con participar con otros hermanos, con otras iglesias, porque somos conscientes que trabajamos para un mismo Dios y trabajamos para un mismo reino. O sea, aquí no hay divisiones, aquí no hay contiendas, aquí no hay celo religioso,
Cuando usted tiene claro a quién le sirve y para quién le sirve, usted no tiene ningún problema visitar otras iglesias, siempre y cuando sean ministerios de ¿qué? De reino. Gracias al pastor Osvaldo por darnos la oportunidad de participar acá. El pastor José Antonio, que forma parte de nuestra familia, porque ya es como fuera de la familia, constantemente nos visita, nos edifica con su palabra, ora, ministra, y es para nosotros un orgullo poder contar con hombres de reino, con hombres de Dios que están trabajando siempre en el crecimiento de la obra. Entonces yo les bendigo, mis amados hermanos, gracias por formarme parte de su familia. Ya me siento como de esta casa, aunque no soy de aquí, pero cuando somos hombres de reino sabemos que donde vamos Dios siempre está presente con nosotros. Entonces les bendigo, Iglesia Maranata, bendigo al pastor Osvaldo, su esposa, sus hijos que forman parte del ministerio, y continuemos en el avance. Nosotros como iglesia hemos recibido una promesa de un avivamiento. Estamos creciendo constantemente como iglesia, cada domingo, cada miércoles, cada jueves, cada viernes. El Señor añade personas a la iglesia y estamos viviendo bajo la promesa de un avivamiento. Y yo no solo lo creo que es para nosotros como iglesia, es para toda la iglesia de Cristo. Estamos en los últimos tiempos y tenemos claro esto, vamos en un avivamiento tremendo. Esta es la cosecha de las últimas almas. Su venida está cerca, se aproxima, cada día las señales son mayores. Tenemos que estar avivados en el espíritu, porque los que están afuera son los que necesitan, no los que están adentro. Siempre le he dicho a la iglesia, estamos llamados ¿a qué? A recibir, pero también ¿para qué? Para impartir lo que Dios nos ha entregado. Entonces, bendiciones, amada iglesia, Dios les bendiga, que el Señor derrame bendiciones sobre ustedes, que haya un avivamiento sobre sus vidas, porque veo que lo hay en esta iglesia poderosa. Pastor Osvaldo, gracias por permitirme estar acá, y es una iglesia de reino, y sé que vamos para cosas grandes como el cuerpo de Cristo. Bendiciones, mis amados. Buenas, mi nombre es Marco Aurelio. Soy de pocas palabras, pero este año he hablado con 4 profetas de distintas zonas y me dijeron algo: cada vez que vayas a una iglesia, simplemente haz esto y decreta y declara lo mejor para esas personas. Entonces hoy decreto puertas abiertas para todos ustedes de parte del Espíritu Santo de Dios. Y así como en mi vida Él me ha levantado 3 veces, primero de una infección pulmonar, después de un derrame cerebral y lo último fue un infarto aquí en España. Entonces Él me dice: te estoy levantando para que tú declares. Entonces, así como Él me ha levantado de estas enfermedades, tengo algún problema todavía de estas 3 enfermedades, me quedó algo, pero sé que pronto voy a ser liberado de esto, que es la somnolencia del sueño, por causa del derrame cerebral. Pero todavía estamos aquí vivos para seguir hablando de Dios y declarando su palabra, y esto es lo que hoy quiero para ustedes. Declaro, decreto y sello en la palabra de Dios para todos ustedes, puertas abiertas. Les bendecimos en el nombre poderoso del Señor. Dios es bueno. A veces he llegado a esta casa con un carrito C3 blanco que bueno, heredé de mi papá, y ya hace muchos años que no tengo coche, siempre o de mi papá o de alquiler, o hay un pastor de Gandía una vez me lo dejó. Y esta vez pues hemos llegado a este lugar en metro. Yo hablaba al pastor John, digo, yo voy a agarrar de él, que él se sabe mover por acá. Dice: no, mejor vamos a llamar a Marco Aurelio para llegar a ese lugar. Y así nos ha acompañado y hemos llegado acá a predicar la poderosa palabra del Señor. El Señor nos está dando fogonazos de que Él viene pronto. Lo que está pasando ahora en República Dominicana, las inundaciones, la guerra de Israel, la guerra de Ucrania, COVID-19, Cristo viene pronto. Vamos a abrir nuestra Biblia en Isaías 54, 2, 3. Si podemos poner una música de fondo, Shofar Intercesión, por favor.
He escrito varios libros, siempre la gloria para mi Señor Jesucristo. El último se titula Misterios del Reino, y antes he terminado uno que se titula Vientos de Avivamiento. Le voy a enviar al pastor Osvaldo diferentes libros, uno de la oración, del ayuno, otro del llamamiento, que cuento experiencias en diferentes países, otro de la adoración que se titula Un verdadero adorador nunca muere. Todos esos se los voy a enviar al pastor. Usted solo tiene que pedírselos y él se lo va a enviar a ustedes de una forma gratuita para que el reino sea extendido. Amén. Para que ustedes los disfruten, y porque el Señor necesita más obreros y necesitamos, ¿verdad?, ser capacitados. Entonces son libros muy transparentes, como oro personalmente, el ayuno, ese del llamamiento, experiencias que he tenido en diferentes países, para que usted también emprenda esa obra misionera, vaya en fe a los diferentes lugares que el Señor le envía. Como decía el pastor, la iglesia es una iglesia en movimiento. Le quiero dar gracias al pastor. Esta es, me parece, la cuarta vez que estamos acá en esta casa, y le damos las gracias por la oportunidad, por la confianza, y les bendecimos en el nombre poderoso del Señor. Isaías 54, 2-3 dice la palabra del Señor: dice, ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará las naciones y habitará las ciudades asoladas. Tremendo versículo que nos dije que nos extenderemos al norte, al sur, al este, al oeste, y que nuestra descendencia ocupará, ¿verdad?, las ciudades, las naciones. Pero hay algo que nos dice este versículo, y dice, es que reforcemos nuestras estacas. He leído Reina Valera 1960, pero la traducción en lenguaje actual dice: clava bien tus estacas. Que reforcemos esas estacas, esos hábitos espirituales tienen que ser fortalecidos para que a través de esas estacas bien clavadas en fe nos extendemos al norte, al sur, al este, al oeste. Si el pastor va a empezar a salir, a hacer la obra misionera, a extender el reino en esta región, necesita también líderes que estén bien afirmados para que cuando él salga haya obreros preparados para disertar la palabra del Señor. Haya personas que estén afirmadas en la intercesión, en la adoración, en la enseñanza, para que el reino de Dios sea extendido en este territorio. La palabra reforzar significa hacer más fuerte una cosa o darle más fuerza. Dice, reforzaron el techo colocando una viga. ¿Qué tenemos que reforzar? Medite el tiempo que usted pasa en la oración. Dice la palabra del Señor, ora en el secreto, y tu Padre que te oye, te ve en el secreto, dice, te recompensará en público. Medite.
¿Cuánto tiempo estamos dedicando a la oración? ¿Cuánto tiempo estamos dedicando a centros comerciales, a redes sociales, a ver cine, a ver partidos de fútbol? Dice que donde está nuestro corazón, allí también está nuestro tesoro. Y dice, haceros tesoros en los cielos, donde el ladrón no puede robar ni polilla corromper. Parece que nos queremos quedar aquí toda la vida. Parece que no queremos ir al cielo. Y el galardonador de todo cristiano es heredar esa salvación tan grande por toda una eternidad. Hay una mujer que escribe un libro sobre el cielo. Ella es asiática y Dios la llevó a esas moradas eternas y le mostró su casa. Y dentro de su casa había muebles exquisitos. Era tan asombroso todo eso que ella no se quería venir a la tierra otra vez. Y le dijo el Señor, no es el tiempo de que usted esté en este lugar. Tiene que bajar a la tierra a seguir edificando el reino de Dios. Con todas las revelaciones que tenía el apóstol Pablo, ¿qué decía? Dice, porque para mí el morir es ganancia, pero por causa de ustedes, para que Cristo sea forjado en sus corazones, tengo que seguir en esta tierra edificando al cuerpo de Cristo. ¿Cuántos lo creen? Y dicen, amén. Eran tan asombrosas las revelaciones que Dios daba al apóstol Pablo, que seguramente le habría dejado ver un poco lo que hay allí arriba. Habrá flores, habrá lagos, casas. La mente de Dios es tan asombrosa que el ser humano crea las carreteras de brea, pero el Dios Todopoderoso dice que las calles son de oro y de piedras preciosas. Si usted quiere fabricar 1 metro cuadrado de una carretera en oro, tú imagínate el coste que tuviera esa carretera. Solo un pedacito, 1 metro cuadrado, 2 metros cuadrados de oro, el coste que tendría esa carretera. Y dice que la palabra de Dios, allí arriba, las calles son de oro y de piedras preciosas. ¿Cuánto es el tiempo que le estamos dedicando al Señor? Medite, iglesia, en su corazón. Los grandes avivamientos no se crearon con 10 minutos de oración. Los grandes avivamientos, había ancianitos como Gigi Ávila, que se metían horas y horas en la presencia del Señor. Dice uno de sus libros que él se tiraba hablando en lenguas 3 horas. Y cuando descendía a esos lugares, a esas campañas, las personas eran sanas, las personas eran libres. Esas campañas multitudinarias de Claudio Freyson, de Benny Hinn, donde ponían las muletas a lo alto para que vieran que habían sido sanados los que habían asistido a esos lugares. Jesús en la palabra de Dios nos enseña que al menos tenemos que orar 1 hora. Jesús iba a ser crucificado en la cruz del Calvario y dice que su oración se volvía más intensa. Le caían sudores como gotas de sangre. Esa era la posición de Jesucristo antes de ser crucificado en la cruz del Calvario. Y como halló a sus discípulos, los halló durmiendo.
comiendo y con poco amor. Porque si hubieran tenido amor por su maestro, no se hubieran quedado dormidos. Si hubieran puesto en una cadena de oración a interceder por Jesucristo. Era tanto el dolor que, siendo Dios hecho hombre, le decía al Padre: pasa de mí esta copa, pero no se haga tu voluntad, no se haga mi voluntad, se haga tu voluntad. Hay una asignatura que la iglesia, las personas, incluso ministros, no quiere pasar. Es la asignatura del amor. El Señor me revelaba un sueño, y en ese sueño era un aula y había diferentes personas sentadas. Había como oscuridad y se iba a cursar una asignatura llamada física y química. Los alumnos en ese lugar ni querían pasar el examen. Parece ser que el cuerpo de Cristo nos cuesta tener amor, tener misericordia. El primero de los grandes avivamientos fue cuando descendió el Pentecostés. Y hablaban todos en nuevas lenguas. Y dicen que esa comunidad tenía los bienes en común. Se preocupaban los unos por los otros. Y a veces queremos pasar primero en la cola del supermercado. Queremos pasar primero a la entrada de los autobuses, a la entrada de los trenes. Queremos pasar por encima de todos. Pero esos valores de dejar sentar a las personas, sobre todo si son mayores, de dejar entrar primero a esas personas, vamos a ejercitar lo que se llama el amor. Mira tu cuenta bancaria. Igual te está yendo bien en España, que tienes carro, negocios, te va bien. Pero ves a tu hermano que está pasando necesidad. ¿Le vuelves la cara? ¿Eres ajeno a esa necesidad? ¿O tienes amor? Y dices: bueno, yo es que tengo tanto en el banco, le voy a hacer una compra, le voy a visitar. Me voy a relacionar con esas personas. A veces Dios nos tiene que pasar por un proceso para sentir el corazón de los demás. Dios decía de David: David es un hombre conforme mi corazón. Pero David lo tuvo que pasar por desiertos. Y uno de esos desiertos, en la persecución de Saúl, lo llevó a casa del sacerdote Ahimelech. Cuando llega donde el sacerdote Ahimelech, David no tiene nada, absolutamente nada. Además de no tener nada, llegó a ese lugar con hambre. Y le dijo al sacerdote Ahimelech: dame de esos panes. Dice: o lo que tengas. Porque estaba pasando hambre, pero estaba lleno de la presencia del Señor. Y en ese lugar se encrespó dentro de su corazón un amor que valía más que 1000 piedras preciosas. Dios, antes de encumbrarlo como rey, lo tuvo que bajar a dimensiones de escasez,
Dice que en ese lugar se le entregó la espada de Goliat y se le entregaron armas mucho más grandes, que fueron el amor. Pero fue necesario bajarlo a esas dimensiones para después ver el potencial de los que iban a ser sus valientes. Los 400 de David, los 600 de David. David, sumergido en esas profundidades, vio el talento de todas aquellas personas menesterosos, endeudados. Pero David había pasado por esas dimensiones y desde esas profundidades creó un gran ejército. Yo recuerdo en uno de mis viajes misioneros, yo llegué a casa de un maestro, era de la República Dominicana. Estuvimos hablando de Dios hasta las 2 de la mañana. Habíamos entrado en el culto a las 5:30 de la tarde. Salimos, nos dieron como las 11 de la noche. Llegamos a su casa y nos quedamos charlando. Eran las 2 de la mañana. Me contaba sus anécdotas, la circunstancia que estaba atravesando. Y yo lo escuchaba y compartía con él. Y yo pensaba dentro de mí, digo, bueno, él me está contando sus penas. Pero él no sabe que yo voy con la gasolina de la ida a predicar a Burgos. Que yo no sé cómo regresaré. Y ese amor líquido nos va a hacer ver los talentos de las personas para edificar desde abajo el reino de Dios y que sea extendido en esta región. ¿Cuántos lo creen? Y dicen amén. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? Los frutos del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Son los frutos del Espíritu. ¿Cuántos de aquí tienen esos frutos en su vida? Porque esos frutos se practican y se desarrollan. Cuando empecé a tener este sueño, empecé a dejar pasar a las personas mayores al tren. Y cuando les dejaba pasar, notaba un peso sobre mí, como que la unción había crecido. No solo eso, sino que le cogía la maleta y se la ponía en su sitio en el tren. Humanamente, el ser humano no hace eso. El ser humano primero pasa a él y se sienta a él y después los demás. Pero haciendo esto estamos desarrollando el amor. Porque dice la palabra, dice, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y Cristo es Dios. Y dice la palabra que Dios es amor. Lo dice en su palabra. Dice, amarás a Dios sobre todas las cosas. Dice, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Tienes tu prójimo? El que está sentado a tu lado. Y el que está sentado a tu lado quizá está pasando un proceso. Y Dios te lo pone para que le ayudes, para que le agarres de la mano en unidad. A veces queremos tener iglesias grandes, pero para tener una iglesia grande se necesita que todos ustedes y yo y los pastores nos demos la mano, nos agarremos. Dice que estaban todos unánimes
y descendió el fuego del Pentecostés. Fue una dificultad la que unió al pueblo moravo. Uno de los grandes avivamientos en la historia fue el avivamiento del pueblo moravo. Perseguido, se refugió en los terrenos del conde Cincerfor, y entre ellos hubo una disputa, que resolvieron esa disputa, ¿sabes cómo? Orando. Y todas las horas del día había una persona que estaba orando e intercediendo. Y más de 100 años o 100 años estuvo ese altar ardiendo. Las 24 horas del día había personas intercediendo. Y de ese lugar salieron misioneros para el África, misioneros a diferentes partes del mundo, y no sabía cuándo iban a regresar, porque entre ellos se creó una unidad y una búsqueda. La búsqueda trae mayor sensibilidad a nuestro espíritu para desarrollar los frutos del espíritu. Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto y los llevó lejos a construir un gran templo. Pero cuando habían construido ese gran templo en Jerusalén, dice que empezaron a discutir entre ellos. Y empezaron a adorar a otros dioses. ¿Y sabes qué hizo Dios? Se enfadó. Y los tuvo que exiliar en Babilonia. 70 años. Esos son generaciones. Y en ese lugar se creó un gran avivamiento. Quizá no estaban adorando a Dios en el templo, pero estaban adorando en las casas, en los sótanos. Y estaban avivados, estaban llenos del poder de Dios. Y pasados los 70 años, Dios levantó a 3 líderes, Esdras, Nehemías y Zorobabel, para conducir a ese remanente que estaba avivado a la construcción de ese templo. Hay a veces que Dios nos tiene que descender a ciertos lugares, porque estando en ciertos lugares, estamos en oración, estamos en ayuno, estamos en busca, nos estamos preocupando por la obra de Dios. Pero cuando el Señor nos suelta un poco y nos da un poco de su prosperidad, porque mayores cosas iba a hacer Dios con David y las hizo grandes, pero no le pudo dar más. Por el contrario, las obras de la carne, que son idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias. Yo no sé si que me estoy volviendo un poco mayor, pero en ciertas cosas yo no entro en disensiones. Digo, bueno, si no quiere buscar a Dios, si no quiere venir a la iglesia, bueno, no entro en debates. No sé si será ya por la edad, pero nos interesa venir a la casa de Dios, asistir a la casa de Dios, venir a fortalecernos en la casa de Dios. Cuando empecé el ministerio, yo me iba a 70 kilómetros de distancia, una vez al mes, en los jubileos de una iglesia llamada Oración Contestada, que está en la ciudad de León. Cuando los jubileos eran jubileos, que se empezaba a las 10 de la mañana y se terminaba a las 3 o a las 4 de la tarde. Y yo iba a ese lugar porque me dejaban predicar 5 o 10 minutos antes que el predicador. Y yo me buscaba la presencia de Dios, me preparaba algo
me desplazaba 70 kilómetros y llegaba a ese lugar. Y a mí cuando me dejaba en ese lugar, poneros de pie, vamos a reprender. Y contaba con ganas aquello que Dios había puesto en mi corazón. Esos realmente eran los verdaderos jubileos. El Señor hace poco me llevó a la ciudad de Barcelona. Una vigilia de hermanos dominicanos. Desde el minuto cero. Eso era coro pentecostal y coro pentecostal. 3 predicadores y adoración. Y a lo último, ministración. Salimos de ese lugar como a las 6 o 7 de la mañana. Metidos en la casa de Dios. Como hizo Jacob con el ángel. Hasta que tú no me bendigas, no te suelto. Adorando en la presencia de Dios. Esta mañana predicando en la iglesia de Mahanaim, en el tiempo de la ministración, pude ver una visión a una mujer. Ella pasaba por una verja de un lugar a otro lugar. Esa persona en ese día había pasado de una dimensión a otra. Jacob estaba a un punto de pasar de un lugar a donde Dios le habría prometido. Pero tuvo que pasar antes por esa vigilia. Cuando el Señor nos despierta en la madrugada, ¿qué hacemos? ¿Nos volvemos y dormimos más? ¿Vamos a ver la televisión? ¿Nos preparamos un sándwich? ¿Qué hacemos? Porque si el Señor te quiere dejar dormir, ponte por seguro que te echas a las 12 de la noche y te despierta a las 5 de las 6 de la mañana del tirón. Pero si el Señor te despierta en la madrugada o no te deja dormir, es porque quiere que estés orando. Quiere que estés intercediendo. Quiere que estés gimiendo. Quiere levantarte en la madrugada para que seas hombre y mujer de extensión y de avivamiento. ¿Cuántos lo creen? Y dicen, amén. Dice la palabra del Señor. Hebreos 10:25. Dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, cuando veis que aquel día se acerca. ¿Por qué a veces los pastores son tan insistentes en que tú vengas a la casa de Dios? Porque siempre andamos, cuando faltan los hermanitos, no, ¿y por qué faltaste? Y ven a la casa de Dios, que ahí estás bien, que te roció el Espíritu Santo. Hoy que hoy viene un predicador, ya ves. No saben a veces cómo hacerte venir a la casa de Dios. Y yo una vez lo entendí, estando en la República Dominicana. Fui con mi esposa el domingo al culto. Adoramos, una buena palabra, nos llenamos. Y antes de finalizar, el pastor dice, no os olvidéis de venir el miércoles a la iglesia. Y salí de la iglesia y por un oído me entró y por otro me salió. Y fueron pasando los días y el lunes yo estaba gozoso. Y el martes... Pero ya iba descendiendo el gozo, ese rocío que solo se obtiene en la casa de Dios, iba desapareciendo de mi vida. Y llegó el día jueves y estaba atribulado. Y el viernes ya estaba medio a rastras. Y el sábado esperando que llegara el domingo para ir al culto. Y en vez de ir a celebrar a Dios, a adorar, fui a echar mis cargas. Y yo me di cuenta, porque el pastor decía que llegara el miércoles.
Porque a media semana si llego me rocía otra vez, me llena y ando toda la semana contento y feliz. Hay poder en la adoración. Yo una vez estaba medio cargado y entré en la iglesia y empecé a adorar con voz audible. Y me di cuenta que las cargas que tenía empezaron a desaparecer. Y dijo, no. Me dije para mí mismo, no. Pero esto de la adoración es una gozada. Que se van las cargas. Cuando tú le cantas al Señor audiblemente. Dice, venid a mí todos los trabajados y cansados, que yo os haré descansar. Para caminar en estos frutos del Espíritu, en ese gozo, en esa alegría. Pero qué inteligente es Papá Dios. Que ese maná te dura un tiempito. ¿Para qué? Para seguir trayéndote a la casa de Dios. Para tenerte en su lado. Para tenerte en su presencia. Para agarrarte de la mano y llevarte al cielo una eternidad con Él. Porque si nos descuidamos, dice la palabra del Señor, Primera de Pedro 5:8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Y si usted se fija, cuando el diablo agarra a alguien, lo ves en hospitales psiquiátricos, lo ves en la cárcel, lo ves que está medio triturado, porque el demonio viene para matar, hurtar y destruir. Los casados les interesa estar en la casa de Dios, porque se mete el diablo en un matrimonio y lo desbarata. Ahora el hermano que vino aquí, que está recién casado, cuando tu esposita te haga un guiso y te diga, ¿qué tal estás? ¿Qué tal está ese guiso? Tú le vas a decir, qué rico. Aunque esté medio chamuscado, no lo veas. No le digas que esté malo. Cuando vaya a la peluquería, ¡qué guapa! Ella sabe que está fea o que le han hecho un desbarato en la peluquería y te va a mirar así con cara. Pero no le puedes decir eso, que está fea, porque la lías. Tú dile que está guapa. Yo fui allá en San Sebastián, era una iglesia, y estaba compartiendo el pastor, y después le tocaba a la pastora. Y parece que la pastora estaba medio brava. Y ese pastor le tocó así los brazos. Le tocó así los brazos, los dos brazos. Y esa mujer hizo como que se desinfló. Y después yo a veces estoy en la cocina y yo veo a mi esposa que igual está enfadada por algo. Y yo le toco así los brazos y le hago unas caricias. Y veo cómo cambia su semblante. Para que esté tranquila. Porque como el diablo se meta en la casa, tú ponte que el diablo muchas veces para desbaratar hombres de Dios utilizó mujeres. Las mujeres son armas de guerra. Generalmente en las iglesias hay muchas mujeres y generalmente las mujeres son personas de oración y de intercesión. El Señor me reveló un sueño y me dice, dile a tu esposa que interceda. Que interceda. Parece que no están haciendo nada, pero en la cámara secreta están orando, están intercediendo, te están abriendo el camino.
están abriendo brecha a favor de ti. Se despiertan en las madrugadas y están gimiendo, están clamando, están intercediendo, porque ellas son mujeres de intercesión. ¿Cuántos lo creen y dicen amén? Nos interesa estar en la casa de Dios. Nos interesa trabajar en la obra de Dios. Hay una iglesia en Burgos, más o menos parecida a esta, que cuando entraron había que poner el suelo y había que pintar y poner los techos. Y vinieron los hombres a hacer ese trabajo. Y uno de ellos, que no tenía ministerio, no estaba en la adoración, ni en la alabanza, ni en la predicación, cuenta el testimonio que hizo una oración en el baño y le dijo: papito lindo, ¿y cuándo será que tú me vas a dar esa casa mía? Y el Señor le entregó el dinero del norte, del sur, del este, del oeste. Y esa persona en Burgos pudo comprarse su propia casa. Tú no sabes el valor que tiene que vengas a la casa de Dios y solamente pongas una baldosa de su templo. Dios es galardonador de los que le buscan. Si usted se fija en la historia de David, David probó las dos aguas. Probó el mundo y probó estar cerca de Dios. Y cuando iba tropezado con una mujer, tuvieron un hijo y ese hijo Dios estableció que debía de morir. Los 7 días de ayuno de David no movieron la mano de Dios y ese hijo falleció. David, acostumbrado a estar en las alturas y a obtener grandes victorias, de la noche a la mañana estaba en el piso derrotado. ¿Y sabes qué hizo David? Porque dice la palabra que un abismo llama a otro abismo. Él no ahondó en el pecado, no se fue más adentro, porque una cosa mala es la homosexualidad. Pero vemos cosas aún más atroces, que Satanás coge para la homosexualidad. De repente, como un abismo llama a otro abismo, se empieza a travestir. David no entró en esos abismos. ¿Sabes qué hizo David? David, dice la palabra del Señor en 2 de Samuel 12:20, dice: entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas, dice, y entró a la casa de Jehová y adoró. Y después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Restaurado y lleno de la presencia del Señor, David lo volvió a intentar una vez más. ¿Y sabes qué hijo le nació por volverlo a intentar una vez más? De ese lugar nació al que hoy conocemos como Salomón. Dice la palabra del Señor que restauremos con espíritu de mansedumbre, no siendo que alguno de nosotros caigamos en esas trampas. Si usted se fija, no solo en los hombres de la Biblia, sino en muchos predicadores, si tú vas a su inicio, eran delincuentes, robaban, encarcelados, pero Dios los cogió, les dio una oportunidad más y ellos son grandes predicadores, grandes pastores, grandes escritores, grandes adoradores, porque dice la palabra del Señor que al que mucho se le perdona,
mucho tiene que agradecer. Nos interesa estar en la casa de Dios. Así como estamos en la casa de Dios, nos interesa ser fieles a los pastores. ¿Qué es la fidelidad? Es firmeza y constancia en los afectos, ideas y obligaciones, y en el cumplimiento de los compromisos establecidos. Lealtad. ¿Te interesa llevarte bien con tu pastor? ¿Tomar mate con él? ¿Tomar café? Más si eres evangelista, profeta, te quieres abrir paso en el ministerio. El pastor conoce muchos pastores, te puede recomendar a las diferentes iglesias. ¿Te interesa llevarte bien con tu pastor? Debemos honrarles. ¿Qué es la honra? Es mostrar respeto y consideración a una persona. Respeto es consideración acompañada de cierta sumisión, con que se trata a una persona o una cosa por alguna cualidad, situación o circunstancia que las determina, dice, y lleva a acatar lo que dice o establece, dice, y a no causarle molestia y perjuicio. Si usted se da cuenta en las Escrituras, 1 Samuel 3:1 dice, y leo traducción en lenguaje actual, dice, el niño Samuel, dice, servía a Dios bajo la dirección de Elí, que ya casi estaba ciego. Samuel servía a Dios bajo el mandato de Elí, que ya por la ancianidad estaba ciego y anciano, pero lleno de sabiduría de Dios. Una sola palabra, un solo consejo del sacerdote Elí enseñó al jovencito Samuel a escuchar la voz de Dios. Porque Samuel se levantaba en las madrugadas, pero no sabía que Dios le estaba llamando. Una sola palabra de un pastor puede hacer que tu ministerio se extienda. Un solo consejo de un pastor puede hacer que tu matrimonio se restaure. Porque los pastores tienen amor, temor de Dios, y te van a dar un consejo como si te lo estuviera dando Dios. Yo recuerdo en el ministerio, teníamos allá una líder y su esposo pues fumaba y no iba mucho a la iglesia. Y empecé el ministerio en su casa y después en la cochera de él. Y le influenciaron negativamente y me echaron de la cochera. Pero su esposa seguía viniendo a los cultos muy ferviente, siempre fiel al ministerio. Una mujer que sabía las leyes de Dios. No sé cómo pasó la situación que me dice, pastor, tengo mi matrimonio en los abogados. Me voy a separar porque yo sé que me corresponde y tengo derecho. ¿Y cómo así? Dice, te voy a enviar un audio. Digo, no quiero escuchar ningún audio. Me envía ese audio. Y el esposo no podía decir que no era él, porque el audio era su voz. Inmediatamente le empecé a decir, no dejes que tu enemigo te vea mal. Que van a pensar tus hijos, que van a empezar a pensar tus enemigos. No permitas que se destruya tu matrimonio. Y le empecé a enviar mensajes de texto, versículos bíblicos acerca del perdón. ¿Qué hubiera sido de un hombre carnal? Le hubiera dado un mal consejo porque me echó de su cochera. Pero un hombre espiritual diría, ¿qué consejo le daría el Señor?
Y dice, restaurar con espíritu de mansedumbre. Y nadie se enteró. Y ese matrimonio está restaurado por el simple consejo de un pastor amoroso que busca lo mejor para tu vida, para tu casa, para tu ministerio. Solo una palabra. ¿Cuánto vale la restauración de un matrimonio? Pesa en balanza. ¿Cuánto vale? No hay dinero en el mundo para pagar la restauración de un matrimonio. Pero solo un consejo del pastor. Solo un consejo de Noemí a Ruth la hizo ser una mujer próspera. Pero Ruth había sido siempre fiel a Noemí. En los días de escasez de Noemí, Ruth compartía con ella gavillas. Y solo un consejo de Noemí hizo prosperar a Ruth. Cuando ese hombre se acueste, échate a sus pies. Dice, cuando haya comido y bebido. Porque hay mujeres que utilizan la sabiduría al contrario. Saben que sus esposos se ponen nerviosos cuando llega la comida tarde. Y se la ponen tarde. Mas hay esposas bien coquetas que le ponen al esposito la comida rápido. Digo, no, para que esta fiera se tranquilice. Y una vez que esté tranquilo, yo me voy a dar un paseíto. Pero ya él se está tranquilo. Ni de mí se va a acordar, porque lo que se acuerda es de haber comido. No tardes en llevarle el café. Mientras le pones la comida, chisca ahí la cafetera y ha comido, le pones el café rápido y tú ya estás libre para hacer tus cosas. Mas la mujer insensata dice que la sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos las desbarata. La mujer necia se lo lleva tarde para que haya pleito y contienda en la casa, para vengarse. Y ahí entra el diablo. Y hay pleitos y hay discusiones. Pero qué bonito es que haya armonía en la casa. ¿Cuántos lo creen? Y dicen, amén. Hasta aquí la palabra del Señor. Gracias por prestarme sus oídos. Vamos a ponernos de pies. Y vamos, si el pastor lo permite, ponemos adoración, ministramos. Por favor, esa adoración. ¿Son creyentes acá todos? ¿Son creyentes? Sí. ¿Sí? Todos los demás, pasen por favor al frente. Vamos a orar por ustedes. No porque necesiten la oración. Cuando se viene al frente no es que uno necesite la oración. Es enseñar, léeme aquí, yo estoy, quiero más de ti. Pasen al frente todos los que quieran más del Señor y vamos a orar por ustedes. Si el pastor considera a alguien que me ayude a ministrar, algún líder, pues para mí será pues un honor si hay alguien. Vamos a adorar al Señor. Levante sus manos. Oh Señor Jesús, gracias Señor por este remanente, Señor Jesús, por esta tu casa, Jesús.